Bendecido el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos por este programa, El Justo por la Fe Vivirá, de Bellavista Estéreo 103.6. Gracias porque nos das la oportunidad, Dios eterno, de estar al aire en este día. Señor, gracias por Jesucristo, por tu palabra, por la iglesia y por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque podemos regocijarnos en ti, en el conocimiento de tu palabra. Gracias porque aunque tú no nos has dado esta palabra para nuestra mera instrucción, sino para que seamos perfeccionados, santificados, transformados. También es cierto que tú nos llamas a crecer en el conocimiento de Dios, para que por la obediencia a esta bendita palabra podamos ser santificados, podamos ser transformados. Ayúdanos, Señor, a poner en orden nuestras prioridades, para que podamos agradarte en todo, Señor. Podamos, como dice tu palabra, crecer en el conocimiento de Dios, Señor, y también en el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Pongo este programa en tus manos, Señor amado. Ato, ligo y reprendo todo demonio, todo espíritu antagónico de las tinieblas que se opone al conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Los echo fuera a los abismos en el nombre de Jesús de Nazaret, y proclamo libertad, bendición y vida eterna a través de esta palabra. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Dios bendiga a la amable sintonía, a la amable audiencia que está en sintonía de esta programación de Bellavista Estéreo. Nuestro hermano John Jairo Gámez también le manda saludos, lo mismo que quien les habla, su hermano en Cristo, Blas Pesotti Arias. Vamos a la palabra. ¿Qué le parece, mi hermano? Vamos a lo que nos interesa, que es el estudio bíblico. Bendito sea el Señor, de la palabra del Señor, del Evangelio de Cristo y de la salvación. Libro de los Hechos, capítulo 21, en el orden que llevamos, el versículo 27. Leamos corrido hasta el versículo 35. Dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar, este santo lugar. Porque antes habían visto con él, con Pablo, en la ciudad de Jerusalén, a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa, otros otra.
y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás, gritando, muera. Aleluya. Padre amado, Dios soberano, Señor, en tus manos coloco este tema de hoy, este programa. Trázalo, guíame, ayúdame y abre los corazones de los oyentes en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los oyentes en esta mañana. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus hogares. El arresto de Pablo es el título del estudio, segunda parte. Aleluya, gloria al Señor. Recuerde, amado, que estos 10 versículos que comprenden este estudio, el arresto de Pablo, lo he dividido en 3. Como ya le dije, la acusación, los 3 primeros versos, la confusión, los 3 versos siguientes, y los 4 últimos versos, el arresto del apóstol. En la primera parte nos llevó prácticamente las preliminares, porque realmente, aunque íbamos o comenzamos a ver lo referente a la acusación o las acusaciones contra Pablo, en verdad lo que ocupamos en el programa precedente es lo referente a las preliminares. Una introducción prácticamente a las acusaciones, porque allí vimos en el versículo 27, recuerde, el escenario donde se manifestaron los enemigos de Pablo que lo van a acusar. Entonces estudiamos quiénes eran esos enemigos, cómo fue que pudieron acusarlo. Primero lo vieron en el templo, le echaron mano violentamente y después empezaron a acusarlo. Pero como vimos al final, prácticamente la segunda parte del programa anterior, antes de acusarlo, ellos manifiestan su preocupación, su temor, su ansiedad por haberlo visto en el templo al apóstol Pablo. Entonces, arengan a la multitud y gritan, varones israelitas, ayudad. Pues hoy ya no entramos propiamente en las acusaciones, en la acusación. Si Dios lo permite, vamos a ver los versículos 28 y 29 que comprenden las 2 acusaciones contra el apóstol Pablo que le hace la multitud enardecida. Gloria al nombre del Señor para siempre. Recordemos rápidamente esos 2 versos. Dando voces, gritando la multitud, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, es decir, el templo. Y además de esto ha metido a griegos, vale decir gentiles, en el templo y ha profanado este lugar, este santo lugar. Porque antes, explica el autor del libro, habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Bueno, mis amados, sabemos que en realidad, si analizamos con detalle estas acusaciones, como lo vamos a hacer, vamos a concluir que ellas eran infundadas.
estas acusaciones eran falsas. Ahora, arranquemos el estudio de hoy suponiendo que algo que no es cierto, que si los cargos, las quejas, las acusaciones de esta multitud contra Pablo, que aquí las dice el verso 28 y 29, fueran correctas, fueran ciertas, las acusaciones de los judíos efesios contra el siervo de Dios, entonces él habría sido culpable de 3 grandes delitos, es decir, de ayuda o colaboración con otras personas, en estos casos gentiles, para violentar o profanar el templo, como habría sido también culpable de encubrimiento, si hubiese sido verdad esto de que le acusa, de colaboración, de encubrimiento, o sea, de tratar de ocultar la verdad, porque él nunca la aceptaba, y tercero, de participación en este delito grave. ¿Cuál era el delito grave? Era uno de los delitos más serios y graves contra la ley judía, el delito de profanar los lugares sagrados del templo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, en ese evento, en ese supuesto caso, Pablo realmente habría dado definitivamente lugar a que todos en los judíos de Jerusalén estuvieran en su contra. Estos enemigos de Pablo, los judíos de Asia, sabían perfectamente lo que estaban haciendo, las razones que estaban dando al acusar a Pablo. Ellos sabían perfectamente esto. Entonces, al ellos decir, en el verso 28, vaya conmigo a la palabra, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y el lugar. Verso 29. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Cuando ellos decían esas palabras, gritando, dando voces, ellos eran conscientes de lo que estaban haciendo, de lo que le estaban atribuyendo a Pablo. Ahora, este es el hombre, dicen, vamos a ir a detallar. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Quiero que se centre en esta parte de la frase, que por todas partes enseña a todos. ¿Era verdad eso? Pablo por todas partes enseñaba a todos los gentiles el evangelio. Claro que no, hermano. Pablo fue a muchas partes, en Asia, en Europa, en sus 3 viajes misioneros. Sin embargo, no alcanzó a ir a todas partes, como le afirman aquí sus enemigos, que él por todas partes enseñaba a todos contra el pueblo, la ley y el lugar. Era una falsedad este argumento contra el apóstol. Pero a pesar de su falsedad, mire qué linda es la palabra. Las mismas palabras perversas, calumniosas de estos enemigos de Pablo nos sirven para destacar el método de evangelización del apóstol, qué eficiente era, y la fidelidad del ministerio que realizó Pablo. Vamos a la palabra. Dicen que por todas partes enseñaba a todos. Realmente él fue donde más pudo ir, que el Espíritu Santo le guiaba. Y fue como enseñador, escuche, como enseñador por excelencia, como maestro, que Pablo dejó la huella en la conciencia de sus contemporáneos, de toda esa gente a las cuales le predicó y le enseñó, fueran enemigos o amigos. Fue a través de su enseñanza, básicamente. Como él mismo lo dice, vamos a la palabra. Primera de Timoteo 2:7. El apóstol le dice a su hijo amado Timoteo,
Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Fue precisamente como maestro que él se dio a conocer, dejó la huella, el impacto en los recipiendarios, los que recibían su mensaje, fuesen adversarios o amigos. Ahora, analicemos bien la frase. Por todas partes enseña a todos. No era verdad. Sin embargo, nos enseña esa frase malintencionada una verdad del ministerio de Pablo. Él enseñó a todos por todas partes, intentó enseñarle y predicarle a todos por todas partes. En este contexto que se menciona esta frase, se refiere a los judíos de la dispersión, porque ellos le están acusando que enseñaba a todos por todas partes en la gentilidad, en la dispersión. Se nota precisamente, como esa es la intención, que Pablo realmente, él era fiel y constante en su ministerio de predicación, aún a los judíos, indica que si él trataba de enseñarle a todos por todas partes, a todos los judíos de la gentilidad, pues él, bendito sea el nombre de Jesús, en todas las ciudades que visitaba, gentiles, él iba a todas las sinagogas que podía en todas las colonias judías. Sin embargo, esta frase, como hemos dado a entender, es una exageración. Pablo no predicó por todas partes a todas las personas entre los gentiles. Eso se llama una hipérbole, una figura literaria o exageración. Pero que a pesar de que el sentido peyorativo, despectivo con que la usan los enemigos de Pablo para dejarlo mal, para acusarlo de cosas que no hizo, que no enseñó, nos sirve a nosotros, gloria al Señor, para enseñar cosas muy loables, muy virtuosas de Pablo y de su ministerio. Gloria al nombre del Señor. Ahora, vamos a la primera acusación. ¿Cuál fue el primer cargo contra Pablo? Verso 28, enseña a todos contra la ley, el pueblo, la ley y este lugar. Contra el pueblo judío, contra la ley judía y contra el templo. Ahora, vamos por partes. Vamos a probar, hermanos, vamos a entender en este estudio de hoy, a la luz de la palabra de Dios, por qué estas acusaciones eran falsedades, eran infundadas. Vamos por la primera acusación. Le dicen lo de que, o sea, que él enseñaba contra el pueblo. ¿Por qué era falso? Porque estos adversarios del apóstol se apoyaban en una falta de comprensión. Ellos estaban tergiversando la doctrina, una doctrina fundamental cristiana, específicamente una doctrina paulina, de que los creyentes judíos y los creyentes gentiles formamos un solo cuerpo en Cristo. Esa doctrina la estaban tergiversando. ¿Y por qué formamos un solo cuerpo en Cristo, creyentes judíos y gentiles? En razón de que los unos y los otros somos salvos únicamente por el arrepentimiento de nuestros pecados y por la fe en Cristo. Como lo dice la palabra, vamos a la palabra. Gloria al Señor. Gálatas 2:16. El apóstol decía a las iglesias de Galacia, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, le dice el apóstol a los Gálatas, para ser justificados por la fe de Cristo
y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora bien, aunque esta era una, esta afirmación tendenciosa de que Pablo enseñaba contra el pueblo, como vemos, se apoyaba en una falsa interpretación de esta doctrina paulina de la unidad del cuerpo de Cristo, tanto de creyentes judíos como gentiles. Lo que enfurecía más a los judíos enemigos de Pablo aquí no era el hecho de que Pablo predicara por todas partes a Jesús como el Mesías entre los gentiles. Eso no era lo que más le enfurecía, le encolerizaba a estos judíos de Asia, sino lo que más les enfurecía a ellos era que Pablo afirmaba al predicar el evangelio entre los gentiles que ambos grupos, tanto creyentes judíos como gentiles, estaban incluidos en la unidad de la iglesia. Eran uno en Cristo. Eso era lo que más les enfurecía. ¿Por qué razón? Porque ellos eran orgullosos. Era el orgullo de los judíos, un orgullo exclusivista, amado, exclusivista, que ellos creían que los salvos eran ellos nada más. Lo que hacía que ellos tuvieran ira, rabia, al enterarse de que Pablo predicaba entre los gentiles, que tanto creyentes judíos como creyentes gentiles eran uno solo en Cristo. Estaban unidos en una iglesia espiritual, social, culturalmente, racialmente, o sea, en cierto sentido, porque de todas maneras las diferencias raciales y culturales persistían, pero básicamente la ira de ellos era porque Pablo consideraba que espiritual y socialmente eran uno en Cristo. Ahora, ¿dónde, usted me preguntará, mi hermano, dónde dice la palabra que los judíos tenían ese orgullo exclusivista en cuanto a la salvación? Vamos a la palabra. El profeta Isaías, en el capítulo 65, versículos 2 y 5, afirma en el nombre de Jehová, y dice, extendí, habla el Señor a través del profeta, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. Mire cómo llama Jehová a Israel, pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, vale decir malo, en pos de sus pensamientos. Verso 5, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Orgullo exclusivista, orgullo espiritual. Y dice, termina diciendo, estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Ese era un prejuicio espiritual que estuvo presente siempre en el pueblo judío, y aún hoy en día hay pueblos judíos que persisten en ese orgullo. El mismo apóstol Pedro tuvo que ser tratado minuciosamente por Dios y muchos creyentes judíos para irse despojando de ese prejuicio espiritual. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, sigamos por donde íbamos. Este era el problema de ellos. La primera explicación queda clara. ¿Por qué era falso? Porque era una calumnia. El hecho de afirmar que Pablo enseñaba contra el pueblo. Ahora, le acusan también de enseñar contra la ley. Ahora, esta segunda acusación,
era también un desconocimiento, una falsa comprensión de ellos. El mismo pecado, hermano, la misma ira les nublaba la visión. Entonces entendían mal, entendían mal o desconocían la doctrina de la justificación por la fe. Por eso acusaban a Pablo de enseñar contra la ley. Estaban tergiversando la doctrina de la justificación por la fe, que fue una doctrina enseñada por el Espíritu Santo, aún, o mejor, profetizada a través del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, tanto para judíos como para gentiles. Y además de profetizada, ejercida por algunos líderes judíos de la época veterotestamentaria, como David, como Abraham y David. Gloria al nombre del Señor. Recuerde que Abraham dijo, creyó a Dios, dice la palabra, creyó a Dios Abraham y le fue contado por justicia. Romanos 4. Y en el mismo capítulo 4 de Romanos habla de David y dice que él era un hombre que creía en el perdón sin las obras. Amén. Y se cita al Salmo 32. Entonces, esta fue una doctrina, la de la justificación, profetizada en el Antiguo Testamento y ejercida tanto por Abraham como por David. Sin embargo, ellos esta doctrina la malinterpretaban. ¿En qué punto? En el punto que la justificación por la fe, amado, escúcheme, por favor, reduce, especifica que la ley, su verdadera función es señalar el pecado, dar a conocer el pecado. La verdadera función de la ley es diagnosticar el pecado. ¿Dónde dice eso la palabra? Romanos 3:20. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Los judíos, estos enemigos de Pablo, no lo creían, no creían que el objetivo principal de la ley era señalar el pecado, sino ellos creían, bendito sea el Señor, que, aleluya, gloria al nombre de Dios, que los judíos, que ellos con sus obras, bendito sea el Señor, podían ser justos a través de sus buenas obras. Vamos a ir a la palabra. ¿Qué parte de la Escritura nos confirma esto? Romanos 10:3. 10:3 dice, Pablo a los judíos le está hablando, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, en conclusión, los judíos formalistas y legalistas consideraban la ley como un medio para establecer su propia justicia, negando así la justicia de Cristo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que la sangre de Cristo es la que nos limpia de pecado. Y esto era muy grave. Era lo que pensaban e interpretaban estos judíos. Por eso afirmaban calumniosamente que Pablo enseñaba contra la ley, porque la dejaba sin su verdadero efecto, que si ellos la cumplían, podían ser justos. Pero lo dice claramente Pablo en Gálatas, en Romanos y otros libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Veamos la última parte de esta primera acusación, que enseñaba, dicen ellos, Pablo enseñaba contra
este lugar, vale decir contra el templo. Aquí, para entender la falsedad de esta otra afirmación, debe estar un poco atento porque es un poco más complejo captar las razones de por qué Pablo en realidad no enseñaba contra el templo. Si no logra entenderlo, puede repetir el video allí en YouTube. Lo de que enseñaba contra el templo era otra postura equivocada, que estaba en desacuerdo con los judíos, que estaba en desacuerdo de los judíos. O sea, ellos estaban en desacuerdo con la afirmación de Pablo, que enseñaba o que veía las operaciones del Espíritu Santo, que en realidad estaban basadas en la obra de Cristo en la cruz, de tal manera que no le daba ningún valor espiritual esencial, real, a los lugares del templo o a los ritos de la ley, desconociendo de esta manera el apóstol su valor temporal como símbolos dados o establecidos por Dios. Me explico. Los judíos enemigos del apóstol estaban en desacuerdo con Pablo cuando Pablo decía que el hombre es salvo, el creyente, solamente por la fe en Jesucristo, la sangre derramada por Cristo en la cruz y la obra de justificación que el Espíritu Santo hace en el corazón del creyente como consecuencia del perdón de los pecados por la limpieza de la sangre de Cristo. ¿Por qué estaban en desacuerdo con eso? Porque, según ellos, Pablo no tenía en cuenta el valor, la importancia espiritual de los lugares del templo, el lugar santísimo, el lugar santo, y de los ritos o ceremonias de ofrecer sacrificios para poder ser salvos. Ellos creían que todavía Pablo debía estarle dando importancia a esos lugares del templo y a esos ritos de la ley, porque habían sido establecidos por Dios y porque todavía creían ellos tenían vigencia. Pablo no. Pablo dijo, no es por obras de la ley que somos salvos, es por la fe en Jesucristo. Entonces, no pensaban que él enseñaba contra el templo por esa razón, porque no le daba valor a lo que se hacía en el templo, a los ritos de la ley y a sus lugares de allí, de ese templo. Y la confirmación de este prejuicio tremendo y de este error la encontramos en los miles y miles de judíos celosos de la ley que habían creído en el Evangelio. O sea que este problema no incumbía solamente a los judíos enemigos de Pablo, incrédulos, que son los que aquí lo calumnian, sino también a judíos cristianos, como ya hemos estudiado. De todas maneras, hay algo muy interesante aquí en este momento, y es el parecido, como ya lo mencioné en programa pasado, de las acusaciones que le hace esta gente, los judíos de Asia, a Pablo, allí en el templo, con las acusaciones que los judíos religiosos le hicieron en su momento a Esteban. Recordemos esas acusaciones que le hicieron a Esteban. Hechos, capítulo 6, versos 11, 13 y 14. Hechos 6, 11, 13 y 14. Dice la Escritura, entonces sobornaron los judíos religiosos a otros judíos para que dijeran que habían escuchado a Esteban
hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre, es decir, Esteban, no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Mira el parecido de las acusaciones de Esteban con las que le hacen a Pablo ahora. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Podemos concluir aquí, al comparar estas acusaciones que le hacían a Esteban con las que le hacen aquí en el capítulo 21 a Pablo, que eran iguales en cuanto acusaban a ambos siervos del Señor, tanto a Esteban como a Pablo, de enseñar falsedades o hablar palabras blasfemas, como dicen acá, contra Esteban, contra la ley y contra el templo. En ese sentido, en esos dos puntos eran iguales. Pero había una pequeña diferencia, es que a Esteban lo acusaban de hablar blasfemias contra Dios, mientras que a Pablo lo acusan de enseñar contra el pueblo de Israel. Pero eran muy parecidas. Ahora, ¿por qué he querido llamarle la atención a usted que está escuchando sobre esta similitud, esta semejanza en las acusaciones? Bueno, contra cada uno de estos siervos del Señor, porque el hecho de ser tan parecidas las acusaciones contra Esteban y contra Pablo nos demuestra la estrecha relación, lógicamente, del evangelio que predicaba Esteban con el que predicaba Pablo. Eran semejantes, era el mismo evangelio. Entonces, como consecuencia de que predicaban el mismo evangelio, ambos siervos de Dios vivieron unas vidas muy parecidas en cuanto a su dramática, conmovedora oposición y tribulación. Esteban vivió afrentas, fue apedreado y murió apedreado como un mártir. Pablo también en su vida tuvo muchas oposiciones y tribulaciones, porque Jesús lo dijo: si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Es decir, que era una confirmación del evangelio auténtico que predicó Esteban y predicó Pablo. Ahora bien, la naturaleza del evangelio, hermano amado, es una bendición, porque nos trae salvación a nuestra alma. Pero en esencia es amargo. Los verdaderos siervos de Dios en algunos momentos de su vida tienen sufrimiento, tienen tribulaciones, padecen calumnias. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, dijo Pablo. En el mundo tendréis aflicciones, confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. El evangelio es un evangelio de gozo, pero el verdadero evangelio también es sufrido, bendito sea el Señor. Entonces podemos concluir en cuanto a esta similitud, tanto de las vidas como de la clase de evangelio que predicaron y vivieron Esteban y Pablo, que ambos siervos del Señor siguieron las pisadas del Maestro, bendito sea el Señor. Vamos al segundo cargo, la segunda acusación que le indilgan al apóstol. Está al final del verso 28 y dice: ya una vez confirmada la falsedad de que él en realidad no enseñaba contra el pueblo, la ley y el lugar, veamos esa segunda queja que dan contra Pablo. Gritan allí y dicen: además de esto, verso 28,
ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Ha irrespetado el templo. Eso significa profanado. Ha cometido sacrilegio. De entrada, antes de pormenorizar esta grave acusación, tenemos que advertir, amado hermano, que esta supuesta falsa enseñanza del apóstol en cuanto a que ya le habían acusado en la primera queja de que enseñaba contra el pueblo la ley y el lugar, no era tan grave como esta segunda acusación. Esta acusación habla de un acto profanador del templo. Entonces, en realidad, era algo más severo, más grave. Por tanto, como dicen los estudiosos, era el punto fuerte de las acusaciones contra el apóstol. Esta acusación de que profanaba el templo era lo que ellos sabían, porque ellos eran conscientes de eso. Iba a excitar a las masas, a las multitudes, la ira de la turba, de la chusma contra Pablo. Examinemos los detalles y nos daremos cuenta por qué. Ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Si usted es minucioso en el estudio bíblico, se va a dar cuenta que la palabra griega que se traduce metido, ha metido en el templo a griegos, en realidad debiera haberse traducido ha traído a griegos al templo. Es decir, que Pablo, de verdad, él tenía derecho o pudo haber traído a los griegos al templo, pero solamente debía haberlos traído al atrio exterior. Esta es la verdad. Él podía haberlos traído al atrio exterior, nunca haberlos metido en los atrios interiores del templo, que es lo que ellos le están diciendo, de lo que le están acusando, que Pablo no había dejado a los griegos que había metido al templo en el atrio exterior, en el patio exterior de los gentiles, sino que los había introducido a los atrios interiores. Aleluya. Y esto era un delito grave, hermano. Introducir a gentiles más allá del atrio exterior, que era hasta donde estaban autorizados a entrar los gentiles. Era un grave delito. ¿Por qué? Porque los gentiles podían visitar el atrio exterior del templo. Incluso los judíos también tenían acceso al atrio exterior llamado de los gentiles. Pero tenían prohibido penetrar más allá, es decir, a los atrios interiores. ¿Cuáles eran los atrios interiores del templo? El atrio de las mujeres, el atrio de los israelitas, o el atrio de Israel, llamado también el atrio de Israel, y el atrio de los sacerdotes. A esos atrios no podía entrar ningún gentil, so pena de muerte. So pena de muerte. Entonces, en este momento es importante decir algo. Mire, las autoridades romanas, amado hermano, escucha que estás viendo este programa, eran tan tolerantes o conciliadoras, por decirlo así, con los judíos, especialmente tolerantes al tratar con los prejuicios judíos, bendito sea el Señor, los escrúpulos judíos, los recelos judíos, que permitían
permitieron la pena de muerte para los que pasaran del atrio exterior del templo judío hacia los atrios interiores, aunque fueran ciudadanos romanos. Mira hasta qué punto eran tolerantes, eran conciliadores los romanos. Una de las cosas que ellos más protegían en el imperio eran los derechos de los ciudadanos romanos. Sin embargo, cuando se trataba del delito religioso contra el templo judío, de que ellos apedrearan y mataran a un infractor gentil que pasara del atrio gentil a uno de los atrios interiores, ellos permitían, no importa que los judíos lo hicieran, ejecutaran al transgresor gentil, aunque fuera un ciudadano romano. Gloria al nombre del Señor para siempre. Ahora, usted se preguntará, hermano, pero ¿y si de pronto algún gentil entraba al atrio y no sabía de la prohibición y de pronto pasaba sin saberlo hasta más allá, hasta los sitios prohibidos del templo donde él no podía entrar? Entonces era como algo injusto. Tenía que haber alguna forma para que un gentil que llegara de pronto por primera vez a Jerusalén y entrara al templo, al atrio de los gentiles, se enterara de que él no debía pasar hasta allá porque lo podían matar por transgredir la ley judía. Sí, realmente ya los judíos habían establecido formas de avisarle a los gentiles que llegaban que era cuál era su derecho, hasta dónde podían entrar en el templo. Porque para que ningún gentil entrara inadvertidamente a los atrios interiores, los judíos habían construido un terraplén, una pared llamada Sorek, que estaba en derredor de los atrios interiores y que era el límite más lejano donde un gentil podía entrar. Allí, en esa pared, existían, dice el historiador Flavio Josefo, el historiador judío Flavio Josefo, existían muchos avisos allí en esa pared, muchos avisos o pancartas con un escrito en idioma griego y en idioma latín que decía: ningún gentil puede pasar de aquí hasta los atrios interiores so pena de muerte. Decía así. Y en excavaciones, arqueólogos encontraron restos de esa pared, de esos letreros. Eso fue encontrado ya hace muchos años, que decían precisamente en letras latinas y griegas de esa manera, como dice el historiador Flavio Josefo. Aleluya. Todo, hermano, la misma historia, la misma ciencia, a veces confirma la palabra de Dios, muchas veces la confirma. Y las tradiciones a veces extrabíblicas, que son conforme a la palabra de Dios, también muchas hallazgos arqueológicos, como en este caso, lo han confirmado. Ahora, recordemos una vez más cuál era este segundo cargo. Verso 28. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Esta segunda acusación del verso 28 al final, al igual que la primera acusación que ya estudiamos al comienzo del versículo 28, eran infundadas. Esta segunda también era infundada. Pablo no había metido a griegos en el templo,
no había profanado el lugar santo, los atrios interiores del templo. ¿Por qué? Dicen los exegetas, los tratadistas, que por sentido común, si Pablo hubiese transgredido, hubiera llamado a griegos y hubiera entrado a los atrios interiores, y hubiera metido a los griegos en los atrios interiores, vale decir, al atrio de las mujeres o al atrio de Israel, los judíos estaban autorizados, como ya le acabé de decir, hermano, a matar inmediatamente al transgresor, y no se lo tomaban por delito. Entonces, si eso hubiese sido cierto, ellos debían haber tomado prisionero a Pablo y a los griegos que afirman ellos aquí, que Pablo metió en el templo, y los hubieran presentado a los sacerdotes, y de esa forma hubieran confirmado el delito, y después sí hubieran procedido a eliminarlos. Pero eso no lo hicieron ellos. Ellos no hicieron eso. Ellos procedieron enseguida a violentar a Pablo. O sea, ellos están basándose aquí por su furia, su odio hacia Pablo, en meras acusaciones supuestas, en rumores, no en hechos. Entonces, desde el punto de vista lógico, como le digo, era una falsedad. Además, hay otro detalle que sí es histórico y que sí se confirma por la Biblia, y es que años más tarde a Pablo le tocó ir ya prisionero, preso, a Cesarea de Palestina, y allí le tocó comparecer ante un gobernador romano llamado Antonio Félix. Y allí en ese juicio, Pablo arguyó que no había ninguno de los judíos de Asia, que aquí lo acusan en este capítulo 21, allá en Cesarea, delante de Félix, y que al no estar ellos allá, estaban dándole la razón a Pablo, porque no tenían ningún argumento contra él. ¿Dónde dice eso la palabra? Vamos a leer la palabra. Hechos 24, versículos 18 y 19. Aquí Pablo confiesa ante el gobernador Félix, como le acabo de decir, que cuando llegó a Jerusalén al final de su tercer viaje misionero, estaba presentando ofrendas en el templo. Lea, verso 18, cuando unos judíos de Asia lo encontraron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Y él dice aquí, en el verso 19, confírmelo en su Biblia, ellos, dice delante de Félix, Pablo, ellos, o sea, los judíos de Asia, debieran comparecer ante ti, Félix, y acusarme si contra mí tienen algo. Es decir, que el libro de Hechos demuestra que los judíos de Asia no fueron a acusar a Pablo a Cesarea ante Félix, porque los argumentos eran falsos, eran infundados, eran calumniosos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Sin embargo, ya terminando el programa, toca ir cerrando. Este ataque calumnioso, tanto la primera como la segunda acusación, ambas mentiras, ambas calumnias, bastó para encender el ánimo del pueblo, que en forma insensata, inexplicable,
arremeten contra Pablo, lo tratan de linchar, de masacrar en el templo, como vamos a estar estudiando posteriormente con detalle, a tal punto que estuvo al borde de la muerte, hermano. Una vez más, el apóstol Pablo estuvo al borde de la muerte, como le pasó en Listra, que prácticamente lo resucitaron después de un apedreamiento. Aquí en Jerusalén, donde debía haber sido recibido con abrazos, aquí nuevamente está al borde de la muerte. Vamos a ver la explicación que da el mismo Lucas para este segundo cargo que le hacen. Y vamos a seguir el estudio en el próximo programa. Amado y amante Dios, te damos gracias, Señor, por el programa del día de hoy, Padre, el estudio bíblico. Ayúdanos, Señor, a valorar el conocimiento bíblico de tal manera que seamos mansos y humildes para obedecer tu palabra, para emular, imitar el ejemplo magno de este siervo y de los demás siervos que sufrieron afrentas, y que cualquiera calumnia, oposición, tribulación que tengamos en nuestra vida cristiana no es comparable con la que tuvieron estos siervos y la que tu mismo Hijo Jesucristo tuvo al, siendo santo y siendo Dios, ser calumniosamente llevado a la cruz. En el nombre de Jesús, amén. Reportamos